A mediados del siglo XIX en Europa se dieron diferentes movimientos de carácter nacionalista que lo que buscaban era enalzar la cultura y las costumbres de un territorio específico. Estos eran principalmente una corriente patriótica y se basaban en el romanticismo. En España los más importantes se dieron en Cataluña, en País Vasco y en Galicia. Inicialmente eran de carácter más cultural que político, dando lugar a los regionalismos. Sin embargo, acabarán teniendo un carácter político y buscando un reconocimiento y unos derechos como nación. En la primera mitad del siglo XIX, tanto en Cataluña como en el País Vasco, estaban presentes ideologías que determinaban el estatuto foral de ambos territorios. Sin embargo, durante el reinado de Isabel II, las reformas liberales que favorecían el comercio, la industria vasca y la industria catalana contentaron a los burgueses catalanes y vascos y por lo tanto estos estuvieron de acuerdo con la ideología liberal y no estaban tan a favor de los nacionalismos. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XIX se empiezan a dar los nacionalismos como respuesta al movimiento centralista, sobre todo dado tras la restauración borbónica. Además, a partir de este momento España pasa a estar dividida en provincias, intentando pasar por alto las diferencias entre los diferentes territorios. Los territorios en los que más se dio estos movimientos fueron Cataluña y País Vasco, que eran precisamente los territorios en los que había una mayor independencia económica. Vamos a hablar del nacionalismo catalán. Este surge a partir de los años 30, donde empieza a haber un movimiento en el que se intenta enalzar la cultura y la lengua catalana. A esto se le llama la Renaixença. Durante el sexenio democrático se intenta establecer un Estado catalán, sin embargo esto fracasa. Pero no se puede hablar de catalanismo político hasta la restauración borbónica. Había dos vertientes ideológicas en el catalanismo. Unos eran los republicanos federalistas, que eran de ideología más progresista, y otros los de carácter más conservador y tradicionalista, que acabaron siendo los que se establecieron en el poder en Cataluña. Una de las figuras principales fue Almiral. Este estaba a favor de una lucha para mantener la autonomía política de Cataluña y para defender la cultura catalana. En España se dio un nuevo código civil que era uno único para todo el Estado. Esto generó repercusión en el territorio catalán. Se dio así el Memorial de Greuges, movimiento moderado que defendía el mantenerse en España, sin embargo tener una mayor autonomía, tener derecho al librecambismo y tener derecho a un derecho civil catalán. En 1891, Almiral junto a Prat de la Riba crean la Unió Catalanista, cuyo programa se estableció en las bases de Manresa. Este proponía un parlamento propio para Cataluña, el catalán como lengua oficial de Cataluña y poder participar en la política nacional. Más tarde, Prat de la Riba, en 1901, creó la Liga Regionalista, un partido de carácter conservador que se opuso a la restauración y que proponía un reformismo en favor de la autonomía de Cataluña. Esta se consolidó como fuerza hegemónica en Cataluña hasta 1923. El nacionalismo vasco se dio sobre todo a la rápida industrialización del norte, concretamente de Vizcaya, y la consiguiente transformación cultural, económica y social. Esto se dio sobre todo por la gran llegada de inmigrantes de otras zonas de España. Además, se habían abolido los fueros vascos tras la Tercera Guerra Carlista. Tras la abolición de los fueros surgieron diferentes corrientes dentro del nacionalismo vasco. Estaban, digamos, los transigentes que supieron aprovechar esta abolición de fueros y establecieron grandes pactos comerciales con Madrid, y estaban los tradicionalistas que buscaban un País Vasco agrario, que eran firmes nacionalistas y que establecían la supremacía de la etnia vasca sobre la etnia española, como si fuesen superiores. El principal propulsor del nacionalismo vasco fue Sabino Arana, quien fundó el Partido Nacionalista Vasco, PNV, en 1895. Al comienzo, el apoyo social al nacionalismo vasco era escaso, sin embargo, se dieron diferentes tipos de cambios hacia los moderados y se extendió su influencia. Más tarde se llegó a dar un momento en el que había dos corrientes, los que querían una total independencia del Estado y los que buscaban más autonomía. Finalmente, estos últimos, los que buscaban una mayor autonomía, se establecieron como líderes, dando una estabilidad al partido.
Este partido estuvo presionando durante muchos años al gobierno central y su proyecto era ir ganando cada vez más autonomía hasta conseguir una total independencia. También se dieron otro tipo de regionalismos en Andalucía, Galicia o Valencia. Por ejemplo, el regionalismo gallego, que no llegó a tener siquiera formación política establecida, defendía principalmente el territorio, la cultura, la etnia o la historia de Galicia como tal. Sus principales ideólogos fueron Murguía y Brañas. Estos no buscaban ni la independencia ni un federalismo, sino que únicamente buscaban una mayor autonomía. El regionalismo andaluz, por ejemplo, salió a partir de los movimientos cantonalistas en 1873. Uno de sus principales ideólogos fue Blas Infante, pero no se llegó a establecer tampoco ninguna formación política en favor de este. De hecho, el partido que se proponía fundar era un partido burgués, y en Andalucía las clases obreras estaban en contra de los burgueses, ya que había triunfado el anarquismo.